Hola a todos, cordial saludo. Bueno, he preparado un material para explicar algunos conceptos generales sobre cuerpos, en este caso cuerpos geométricos. En este caso, pues vamos a hacer un repasito breve aquí con la clasificación. Recordemos que los sólidos geométricos se clasifican de dos maneras, en poliedros y en cuerpos redondos. Ustedes pueden notar las diferencias. Los poliedros tienen caras planas y los cuerpos redondos, sus caras laterales son curvas. Recordemos que tenemos el cubo entre ellos como poliedro, la pirámide y el prisma, que son como los básicos. Y en los cuerpos redondos entonces tenemos el cono, el cilindro y la esfera. Recuerden que en los poliedros también están las caras, que son la partecita, no sé, la superficie, digámoslo, los vértices, que son como las esquinitas, y las aristas. Cada uno de los poliedros tiene estas características. Y en los cuerpos redondos, bueno, entonces están generalmente limitados por un área curva y unas bases. Como vamos a hacer hoy el volumen y el área de un cilindro y de un cono, vamos a explicar cómo se realiza, cómo se calcula. Entonces, para ello lo primero que vamos a ver es a recordar qué es una circunferencia. Entonces, recordemos que la circunferencia es la parte externa o la parte que rodea al círculo, es decir, la línea que lo limita. A la circunferencia entonces le vamos a poder calcular la longitud. ¿Cómo se calcula la longitud? Entonces recordemos primero que la circunferencia tiene un diámetro, que es como la línea, es la cuerda que pasa por el centro de lado a lado de la circunferencia. Y recordemos que entonces el cálculo es diámetro por pi, ¿sí? En otras palabras, 2 pi por radio, porque recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces es muy importante tener en cuenta este concepto. Por otro lado, recordemos que el círculo es la superficie. Entonces en el círculo lo vamos a calcular es el área. Entonces recordemos que es pi por radio al cuadrado. Recordemos que el radio es la distancia que es desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Y que ese valor de pi, aproximadamente, dado que es un número irracional, tomamos generalmente 4 cifras decimales, corresponde a 3.1416. Bueno, con esta información, entonces, vamos a observar acá y vamos a calcular el volumen de un cilindro. Entonces aquí tenemos un ejemplito de un cilindro. Este es un rollito de papel higiénico. Recordemos que la altura es la distancia que hay desde la parte superior hasta la base. En este caso, al medirla con una regla me da 9.2 centímetros. Bueno, entonces, para calcular el volumen, sencillamente calculamos el área de la base por la altura. Y en el caso del área de la base, recordemos que la base es un círculo y como acabamos de ver, el círculo, para calcular el área de un círculo, entonces se calcula pi por radio al cuadrado. Sacamos los valores, en este caso tenemos que el radio es 2.5 centímetros y que la altura es 9.2 centímetros. ¿Listo? Entonces, hacer las operaciones al reemplazar estos valores en la formulita, tenemos que pi por 2.5 al cuadrado, que eso nos da 6.25, por pi, si lo queremos dejar expresado, lo podemos dejar así, si no, si lo queremos reemplazar por 3.1416, al hacer la multiplicación nos da 19.35 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de unidades de área. Por tanto, que acabamos de decir que el volumen es el área de la base por la altura. Entonces, el área de la base sería 19.635 centímetros cuadrados por la altura, que es 9.2 centímetros, y eso nos da 180 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de unidades de volumen. Muy bien. Ahora, el desarrollo de un cilindro tiene esta forma. Básicamente es un rectángulo y tiene dos bases, ¿sí? La base superior y la base inferior, que corresponden a círculos. Entonces, como ya hemos visto, el área de las bases, en este caso son círculos, entonces pi por radio al cuadrado es la fórmula para calcular el área. Y en el caso del área lateral podemos hacer una observación, y es la siguiente. Esta lineecita roja que está acá, básicamente si desenrolláramos como si fuera un hilito, la podríamos desenrollar al lado a uno de los lados del rectángulo, ¿sí? Entonces, como acabamos de ver anteriormente, la longitud, ¿sí?, corresponde a 2 pi por r, es como la formulita para calcular esa cuerdita.
Entonces, sabiendo eso, ¿cierto? 2pi por r, y recordando que el rectángulo es base por altura, en este caso esta base, ¿cierto? Corresponde a 2pi por r por la altura del rectángulo que es h. Ahora entonces tenemos que el área total, si observamos, son dos bases, ¿cierto? Entonces 2 áreas de la base más el área lateral, que sería el área total, para completar el área total. Pero al reemplazar estas formulitas, entonces tenemos que 2 por pi por radio al cuadrado, que es la formulita de la base, más 2 por pi por r por h, que es la formulita del área lateral. Entonces esto se puede factorizar. Recordemos que nosotros, ustedes han visto casos de factorización, este correspondería a factor común. Sacamos entonces lo que es común, en este caso el 2 pi y r, y nos queda factor de un radio más la altura, que esta es la formulita que podemos usar directamente si queremos hallar el área total. Entonces ahora reemplazamos los valores que tenemos, en este caso tenemos que el radio es 2.5 centímetros y que la altura es 9.2, entonces siempre hacemos sencillamente el reemplazo y luego hacemos las operaciones. ¿Listo? Entonces aquí seguimos el orden 2 pi por r, que en este caso es 2.5, factor de r, que es 2.5 centímetros, más la altura, que es 9.2 centímetros. Cerramos el paréntesis y recordemos que primero se hace la operación, en este caso del paréntesis, que es una suma, que sería 11.7 centímetros, y hacemos la multiplicación de estos numeritos, que podemos primero multiplicar 2 por 2.5, que me da 5 pi por centímetros, pero si quiero reemplazar el valor de pi por 3.14, entonces tenemos este resultado, que nos daría 58.5 centímetros cuadrados. Reemplazando ya nos daría 183.78 centímetros cuadrados, reemplazando por 3.1416. Listo, estas dos opciones pueden ser la respuesta. Perfecto, ahora entonces vamos a pasar al cono, ¿sí? Tenemos en este conito la siguiente información. Bueno, este conito lo hice con el desarrollo de esta figura, ¿sí? Ya están, digamos, en 3 dimensiones. Pero en los conos generalmente hay unas partes también, entonces está la base, que en este caso es esta, ¿cierto? Está la base. Tenemos una altura, que recuerden que la altura es sencillamente la distancia que hay desde la parte superior de la figura hasta la base, ¿sí? Diferente a esta línea roja, que digamos que viene como con inclinación, y en este caso se llama la generatriz. ¿Listo? Con esa información, entonces vamos a hacer el desarrollo del volumen y el área. Entonces empecemos por el volumen. En el caso del cono, el volumen tenemos que es área de la base por altura sobre 3. Bueno, pero el área de la base, recordemos que en este caso es un círculo. Nuevamente, sabemos que tenemos pi por radio al cuadrado. Sabemos que entonces que el radio para este ejercicio es 2.5 centímetros y que la altura es que la distancia que tenemos de aquí hasta la parte superior es 13.5 centímetros. Esta altura la podemos medir con la regla directamente, o también se puede usar el radio, la generatriz, y con teorema de Pitágoras calcular este valor, que fue como yo lo hice para que fuera un poco más exacto. Bueno, una vez teniendo esa información, entonces hacemos que el área de la base es pi por radio al cuadrado, entonces reemplazamos el radio, 2.75 centímetros al cuadrado, hacemos las operaciones, me da 7.5625 centímetros cuadrados por pi, que lo podría dejar indicado así sencillamente, o si quiero reemplazar el valor de pi por 3.1416, nos daría 23.76 centímetros. Teniendo ahora la base, entonces ahora sí puedo calcular el volumen, porque sencillamente reemplazamos entonces que el área de la base es 23.76 centímetros cuadrados por la altura que teníamos, que era 3.5 centímetros, y ese resultado lo dividimos por 3. Hacemos las operaciones en una calculadora y bueno, ahí lo tenemos, 106.92 centímetros cúbicos. Recuerden que en este caso sería, digamos, en esta figurita cabrían más o menos esa cantidad de cubitos. Si fueran cubitos de azúcar, los partiríamos, sigámoslo, y cabrían ahí exactamente. Cabrían 106 aproximadamente. Bueno, entonces para el área tenemos aquí que, como les decía, esta línea roja, que la generatriz, que en 3 dimensiones sería esta línea que se va acá. La generatriz, al medirla con una regla, me da 12.8 centímetros. Entonces, para calcular el área total, tenemos que calcular el área de la base y el área lateral.
En este caso el área lateral sería esta, ¿cierto? Toda esta figura, y el área de la base pues sería este círculo. Entonces empecemos por el área de la base, que es el círculo. Tenemos que es pi por radio al cuadrado, básicamente es las mismas operaciones que hice para calcular el volumen, porque pues ya digamos que ese valor ya lo teníamos, entonces nos da 23.76, y ahora para calcular el área lateral se multiplica pi por el radio por la generatriz, que en este caso la generatriz es 12.8 centímetros, entonces reemplazas el radio 2.75 por 12.8 por el valor de pi, y el total nos da 110.58 centímetros cuadrados. Una vez con ese valor, entonces sabemos que el área total pues es la suma de esta área, ¿cierto? Más el área del círculo. Entonces hacemos esas dos sumitas, que ya sabemos que el área de la base nos da 23.76 centímetros, más el área lateral que nos da 110.58 centímetros, para un total de 134.34 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de que en el área medimos con unidades cuadradas. Entonces, este sería la explicación. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber al correo electrónico. Abrazos.